Bueno, estamos en una nueva edición de Conociéndonos en esta semana de la enfermera, ya se nos pasó un poquito la fecha, pero bueno, vamos a conocer la historia de vida de Estela García. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, nos has acá mostrado un montón de fotos, innumerable cantidad de fotos, pero vamos a comenzar por tu infancia. Algunas hacen referencia a eso. A ver, contanos, Estela, si naciste acá en Luque y cómo estaba integrada tu familia. Bueno, yo vine a vivir acá a Luque cuando tenía 4 años y mi familia paterna está integrada por 6 hermanos, o sea, somos 6 en total, y mi papá y mi mamá, pero mi mamá ya falleció. ¿Esos hermanos eran la más grande, la más chica? ¿Cómo estaba distribuida? Yo soy la más grande y después siguen 2 varones más, Hugo, Daniel, y después sigue mi hermana la Norma, después sigue Iván, y bueno, el último que es Luciano, que es el bebé de la familia, que siempre lo hemos tenido así, como el bebé porque nació, me lleva 18 años de diferencia a mí. Entonces yo soy su segunda mamá. ¿Dónde vivían antes? Nosotros cuando vinimos a vivir acá, vivíamos en una pieza de piso de tierra, había un aljibe donde sacábamos el agua, sobre la Castro Barro. En aquella época, que yo me acuerdo que tenía 4 o 5 años, se decía que ahí habían matado a una señora que era Moreira, me acuerdo de ese apellido, pero no me acuerdo bien si era ese el apellido, pero bueno, ahí vinimos a vivir nosotros. ¿Pero de dónde venían? De Villa, de Villa, sí. ¿Cómo era esa infancia, Estela, así apiñados, hacinados, 6 hermanos en una sola habitación? Era dura, dormíamos en el piso con 2 colchones chicos de lana de aquella época, dormíamos todos. Y bueno, y mi papá trabajaba de peón en los campos al sur, los recorrió a todos los gringos de acá del sur, a él lo conocen bien, más de todo, todos los Fichetti, que es ahí donde él empezó por eso se vino, porque encontró trabajo con los Fichetti. Él ha sido un hombre muy trabajador, a pesar de algunos defectos que tiene. Y bueno, él está vivo, ahora en este momento le falta una pierna, un miembro, digamos. Pero nosotros tuvimos una infancia media dura. Él era un hombre que tomaba y cuando tomaba se perdía y era un hombre golpeador. O sea que cada vez que él se tomaba cobrábamos todo. De mamá, del más grande al más chico. Yo en mi punto de vista, después de haber criado a mis hijos, y bueno, hasta ahora, después de todos estos años, lo he perdonado. Pero en el momento que lo he tenido que vivir, he llegado a odiarlo y he tenido que sufrir 18 años hasta que tomé mi propia decisión de irme de casa. ¿Y estos episodios de violencia sucedieron desde siempre, desde que eras chica? Sí, desde siempre, yo recuerdo desde siempre, todos iguales hemos sufrido. Mis hermanos los varones le tenían como más miedo porque como eran varones, a veces mi papá los golpeaba más. A mí, bueno, yo tuve la suerte de que empecé a trabajar desde muy chica, desde los 11 años, ir a dormir a la casa de una señora que era vecina y él era agente, que era Fuentes de apellido, el papá de Pitune Fuente. Entonces me defendían y en aquella época, como digamos en la comisaría, él se la pasaba todos los fines de semana encerrado ahí, porque yo enseguida buscaba recursos para ayudar a mi madre, que era la que más sufrió. ¿Qué pasaba con tu mamá? ¿Qué reacción tenía? ¿Le hablaba? ¿Cómo se defendía? No, mi mamá era de poco diálogo, ninguno de los dos fue al colegio, venían de familias toscas, no tenían mucha cultura, lo único que mi mamá sí, ella era hijos de gringos, italianos, entonces ella trabajaba, si era posible trabajaba las 24 horas para que él estuviera conforme. Y criaba bichos, aparte o sea, animales, cerdos, pollo, ganso, pato, todo lo que se podía ver en el patio, lo tenía.
Y bueno, nosotros los alimentábamos de esas aves, de esos pájaros, de todos los pollos, pavos, lechones, hasta que consiguieron un campo y lo fuimos a vivir al campo. Pero yo creo que ahí fue cuando yo ya maduré un poco más, tenía 11 años, y fuimos un año a la escuelita del campo, y después volvimos. Yo volví, mis hermanos quedaron allá sufriendo las horas de trabajo, porque antes no era como ahora, que el chico tenía la computadora, el teléfono, mucha tecnología. Nosotros teníamos que bañarlos rápidos para poder ver, por ejemplo, en aquella época un programa Bonanza, y los dejaban ver 1 hora de televisión por día. No veíamos televisión, ni teníamos, lo compraron para el Mundial 78 el televisor. No teníamos nada, o sea que en el campo, bueno, se progresó un poco, pero después pasó el tornado y se había comprado un autito, lo aplastó el galpón porque el viento lo tumbó, así que tuvimos 2 años más. Ellos tuvieron 2 años más porque yo me vine acá al pueblo, a la casa de esta gente. Quería terminar la escuela yo. ¿Y la escuela primaria? Sí, y ahí me reencontré con mis viejos compañeros, la Mariela González, la Mariela Merlo, la Maricel Maresa, el Gustavo Narvaja, la Norita Prósperi, el Eugenio Corsetti, el Carlos Doncino, bueno, en aquella época volvió el chico Moreira, lo habían pasado de un colegio al otro, y José Luis. Y Rodríguez, me parece que, sí, el Torolo Rodríguez y la Maricel Álvarez, creo que los nombré a todos, y la Claudia Paviat. No se olvidó a nadie. No me quería olvidar de eso, porque esa fue mi mejor infancia. Y el Diego Genesio. Ahí está. Faltaba uno. ¿Pero pudiste terminar la primaria con ellos? Sí, quedé debiendo matemática. Por eso, cuando quise empezar a estudiar, después de que me casé, tuve mis hijos, me separé, tuve un tiempo sola, después volví a formar pareja, me volví a casar, ya mis hijos se crecieron. También me fue una parte dura criar a mis hijos cuando quedé sola, sin trabajo y con 6 chicos y un bebé, es muy difícil. Yo me acuerdo que llenaba planillas y planillas de la fábrica, porque mi ilusión y mi sueño era entrar a la fábrica para poder darle un sustento a mis hijos. Pero bueno, siempre creo que alguien tiene un ángel de la guarda que te ilumina y que te está cuidando. ¿Quién es el tuyo, Estela? Doña Aurora Aladio ha sido mi ángel de la guarda. Siempre yo me acuerdo que doña Eva, Robert y ella cayeron una tarde a mi casa. Yo estaba bañando a mis hijos en un fuentón en Garalle, era verano, porque bueno, soy amiga de las chicas Oliva y una de ellas trabaja ahí y le comentó mi caso. Entonces ellas se dolieron por mí y fueron a darme una mano. Y me dijeron, no, Estela, vos no podés trabajar porque tenés muchos chicos, te tenés que quedar en casa a cuidar a los niños. Y bueno, me hablaron, me convencieron un poco, pero yo era como que quería lograr mi objetivo, quería salir de esa miseria, porque en realidad pasé unos 5 años duro. Primero sufrí cuando era chica y después me tocó enfrentar esto de criar a mis hijos. Estela, volviendo un poco para atrás, ¿cómo se vivió ese desarraigo de dejar a tus hermanos, de dejar a tu mamá, sabiendas de que sufría, sabiendas de que tu papá tenía el problema que tenía, y venirte a vivir al pueblo con la poca comunicación que había en ese entonces, ¿no? No hablemos de celular, de teléfono, de nada. Bueno, mi mamá venía una vez por semana en el Sulky a comprar las cosas, y ellos me dejaron ahí. Mi mamá buscaba mi protección, porque yo sigo teniendo un carácter bastante fuerte, digamos, lo llevo en la sangre, se ve, porque pero no hasta ese punto como mi papá. Entonces yo era la que le hacía frente a mi papá y era la que terminaba cobrando también, porque, digamos, al buscar defender a mi mamá, cobraba yo también. Hasta tal punto que un día, bueno, me tuvieron que internar y me tuvieron que operar del apéndice de urgencia. ¿A causa de los golpes? Sí, a causa. ¿Qué edad tenías? Y bueno, ahí tenía 13 años. ¿Qué pasó, Estela?
Él hacían siempre, se juntaban los domingos en el campo, jugaban a las bochas, iban todos los Danieles de acá, el Nacio, el Hugo, el Latilio, todos los 4 hermanos. Llevaban toda su familia, era todo muy lindo en el día, pero cuando se terminaba toda la joda, todos se venían y seguro que él encontraba algún defecto de algo o se manchaba la camisa y yo le echaba la culpa por cualquier soncera, pero era el alcohol que, o sea, yo ahora lo entiendo un poco ese tema, por eso digo que era el alcohol. Y bueno, y empezaba los golpes, él no le interesaba a quién agarrara los golpes. Entonces, era como que yo pensé y dije, cuando tenga la primera oportunidad me voy. Pero eso no fue nada. Cuando vine acá a Luque, terminé 7º grado y me faltaba rendir matemática. Fui a rendir el secundario. Y bueno, eso sí, creo que no sé si algún día se lo voy a perdonar a eso. Yo tenía el pelo largo y me fui al secundario y me esperó, porque antes se rendía un examen para entrar al secundario. Y fui yo a tomar el examen, la Susana Caligari me dice, y la Cristina Ingaramo dice, anda Estela. Y ellas me preparaban así, me daban más cosas que a los otros para que yo estuviera preparada para ese examen. Y fui a rendirlo, pero todavía ahora tengo que saber si lo rendí o no. Porque esa tarde yo cuando salí, él andaba en bici y me esperó. Porque antes, en aquella época, siempre decían que las que iban al secundario eran locas. Porque era de noche. Porque era de noche. Y me arrastró de los pelos hasta las casas, así que nunca más pude pisar a ningún colegio. Me mandaron a trabajar, mañana y tarde. Entonces trabajaba a la mañana, trabajaba a la tarde y a la noche dormía con esta señora que había quedado viuda y que ya estaba ahí, que era mi segunda mamá. ¿Pero qué explicación te dio? ¿Qué dijiste? No, ¿Qué preguntaste? Él no hablaba, él no te decía explicaciones. Él te decía, yo dije que no vas a ir ahí y no ibas. ¿Estamos hablando de muchas cuadras? Y sí, Loza está en el mismo lugar y nosotros vivíamos allá en la Castro Bayo. ¿La gente que vio qué hizo? Nada, porque lo conocían, él era bravo, era un hombre que no le tenía miedo. ¿Y no estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento? No, en ese momento había venido de trabajar en el campo de los Fichetti. No, él siempre fue así. Nosotros siempre, cuando venía gente, estábamos atrás de la puerta, nunca, o sea, no se compartía la mesa. Antes los chicos los sentaban separados, comían los grandes en una mesa y los chicos en otra. Bueno, yo vivía así, no sé cómo sería, si eso sería así o no, pero mi infancia fue algo así. Digamos, yo en la casa que iba a dormir ahí de Doña Fuente, era distinta la vida. Y yo encontraba paz y tranquilidad, pero bueno. ¿Cómo hizo tu mamá para sobrevivir en medio de todo este tormento? No sé, realmente mi mamá se ganó el cielo antes de irse, al cielo digamos. Ella tenía miedo, le tenía terror y a la vez se ve que lo quería porque yo digo que tenía algo de amor o no sé, por el hecho de que aguantó 42 años de matrimonio. ¿De qué murió? Ella murió de un CA que sería cáncer al colon. ¿Qué recuerdo tenés? De mi mamá tengo buenos recuerdos porque jamás me levantó la mano y siempre dentro de todo ella protegía a sus hijos. Trataba de que cuando él llegara de trabajar a las 8 de la noche nosotros estuviéramos todos durmiendo ya. Entonces ella encaraba los problemas sola con él. Eso fue un tiempo, porque cuando éramos chicos nosotros los dormíamos, pero después cuando ya empezamos a ser adolescentes, no. Y se le empezó a revelar los hijos a él, entonces, pero costó un montón, costó muchísimo. Yo cuando fui mamá, yo noté que ahí tenía la ilusión de que cambiara. Pero después cuando ya compré mi tercer hijo, sí, yo le dije, o cambias o nunca más ves a tus nietos, yo no vengo nunca más. ¿Y cambió? Y bueno, ahí fue cuando él le dio así como una descompostura y parecía que era el corazón. Bueno, hizo una dieta y bajó 40, 50 kilos, porque mi papá llegó a pesar 280. Entonces dejó la bebida.
pero él no era solamente cuando estaba con la bebida. Así que, pero cambió bastante, cambió un montón, porque cuando mi hermana queda embarazada de su primer hijo, estaba en la casa viviendo con él, y nosotros pensamos, bueno, acá la va a hartar a palo y va a perder hasta el bebé. No, reaccionó distinto. Con ella reaccionó distinto, y bueno, ahí notamos un poco del cambio. Pero siempre fue él el jefe, como, viste, el jefe de una tribu, viste, que así. Estela, ¿en qué momentos hoy actualmente la necesitas a tu mamá? Por ahí decís, ¿qué falta hace, no? Sí, yo por ahí pienso que la necesito para compartir los mates que compartíamos, y ella, pobrecita, venía y se descargaba así sus dolencias, así como yo también hacía ella. Ella era muy cariñosa con sus nietos. Cuando ella faltó, sus nietos se desvanecieron todos, porque a lo mejor lo que no le pudo dar a los hijos se los dio a los nietos, especialmente a los nietos varones, y más a ese que crió ella, porque prácticamente vivió ahí. Y bueno, y después cuando me tocó enfrentar la enfermedad de ella, ella se fue a vivir conmigo, a mi casa, no quiso volver más a su casa, se sintió contenida. Y bueno, ahí fue cuando yo decidí estudiar, seguir estudiando. Me di cuenta que yo servía para algo, digamos, hacer algo bueno por la sociedad. Y le digo, bueno, voy a terminar. Fui a hablar a la escuela y me dijeron, no, yo trabajaba de la Claudia Gaido, de empleada doméstica. Y me dice, Estela, dice, salió la escuela nocturna, ¿no querés anotarte? Ay, le digo yo, pero yo no voy a tener tiempo. Pero anotate, Estela, y son 2 veces o 3 por semana nomás. Y bueno, ella me hizo todas las averiguaciones y me dice, no sabes, Estela, que yo te voy a tener que tomar un examen para ver cómo estás, por el hecho de que no debes matemática. Bueno, le digo, si yo sabía que debía matemática. Me tomó un examen, estaba a nivel de 5º grado yo, y arranqué de ahí, de 5º para arriba. Así que en un año terminé la primaria. ¿Qué había pasado con tu matrimonio, Estela? ¿Qué edad te casaste? Yo me casé a los 20. A los 20 años me casé embarazada, no tengo vergüenza de decirlo. Y bueno, yo he estado en el campo, ahí de los Danieles, pero yo tambo nunca hice, y me tocó irme a un campo a hacer tambo. Me fue durísimo a mí eso. Pero bueno, 4 años. Y después, bueno, 2 meses sola, ordeñando 60 vacas por día. ¿Por qué sola? Porque él empezó a agarrar la calle, y yo siempre corta de genio, no decía nada. Y bueno, empezó a agarrar la calle, se venía acá a Luque los viernes y se iba los domingos a la noche, y a mí me tocaba hacer todo eso. Bueno, lo aguanté como 6 meses así, y le dije al patrón, yo me voy el lunes, busqué ese tambero porque yo no aguanto más. Y nos vinimos. Bueno, acá cambió, consiguió trabajo, cambió, bueno, la pareja se estableció otros 5 o 6 años más, tuve tres niños más. Y después de un buen día para el otro empezaron a hacer el asfalto acá en Luque, y él consiguió trabajo ahí y algo que le gustaba, y se fue con la empresa y venía todos los sábados a casa. Después ya empezó a venir cada 15 días, y después de un buen día para el otro una vez al mes, después cada 2 meses. Y ya uno de mis hermanos me dijo, mirá, Estela, creo que vos, dice, tenés que abrir el ojo, no seas tan sonsa, que me parece a mí que tiene que venir a ver los chicos, Y bueno, yo tenía necesidad económica, y Iván me ayudaba mucho, mi hermano el Iván. Él me ayudaba con el gas, me ayudaba con el pan, me compraba bolsas de harina. Y bueno, yo empecé a pedir en Cáritas, y ahí me di cuenta que ya no tenía más marido. Y decidí de una separarme. Me costó separarme, porque con 6 chicos no es fácil. ¿Y qué edad tenían tus hijos? Mis hijos, tenía 12 años la más grande, y el más chico tenía 6 meses. Era difícil. Y la del medio, Cintia, se me enfermó. Mi hija, la del medio, Cintia, se enfermó. Y no aceptaba la separación por nada del mundo. ¿Pero de qué se enfermó? Se enfermó, le agarraba fiebre todas las noches, y era porque extrañaba a su padre. Ella vio que su papá no venía más.
Y bueno, cuando se dio cuenta que yo estaba separada, empezó a enfermarse, bueno, me volví a juntar, que fue el error más grande que hice en mi vida, un año más. Y después dije, no, basta. Y bueno, y resulta que él tenía 2 mujeres. Tenía una doble vida. Sí, tenía doble vida. Y yo cuando me enteré, la otra chica ya estaba a punto de dar a luz. Así que, porque siempre es uno el último en enterarse.